quedando sin aire y el corazón falla. Y a las 12 de la noche más o menos me subieron a la habitación. Recuerdo la hora porque en la sala donde me tenían en recuperación había un reloj y yo miraba el reloj cada rato, por allá entre dormida. Cuando ya me sacaron de ahí, que hacía un frío tenaz, me suben a mi habitación y llego a la habitación y entonces allí empiezo a recriminarle a Dios. Por un momento empiezo a decirle a Dios cosas, a decirle, bueno, ¿y usted por qué me tiene acá? Empiezo como a juzgar a Dios, diciéndole, a increparlo a Él de por qué yo estoy ahí, si yo soy una buena persona, yo le sirvo a este país, yo ayudo a este país, yo ayudo a la gente de este país, ¿por qué usted me tiene acá? ¿Qué es lo que pasa? Y empiezo a culparlo a Él de mi mal. El día que mi mamá se fue, yo cogí la Biblia que tenía ahí y la tiré a la basura. Y esa noche la Biblia que yo tiré a la basura estaba ahí, seguro mi mamá me la puso nuevamente en la mesita de noche, allá al lado de la cama. Entonces en ese momento, cuando yo estaba como en ese alegato con Dios, Dios cerré mis ojos con rabia, llorando, y cuando abro mis ojos la habitación está como con una luz blanca, así que no me cegaba, pero que no me dejaba ver las paredes, la ventana. Y ese hospital pues tiene unas ventanas grandes, los que conocen dónde queda el hospital militar han visto que es un hospital más de vidrio que de cemento. Entonces ahí me asusté y pensé que me iba a morir, dije, ¿será que me voy a morir? Y como lo mismo que me había dado antes. La palabra. Y allí en ese momento entonces cojo la Biblia. Bueno, él toma la Biblia y cuando la abre, la palabra que le sale es Job 23, donde dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. No, antes él me entendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Esa palabra se llama Job desea abogar su causa delante de Dios. Y yo esa noche estaba haciendo eso. Y la Biblia la abro y leo eso, entonces yo en ese instante entiendo que lo que estaba pasando era algo entre Dios y yo. Que no era porque yo fuera un santo, porque aún ese día cuando yo estaba recriminándole a Dios, yo le era infiel a mi esposa. Ella estando en el hospital tenía mi celular y recibía llamadas de muchas mujeres que llamaban, con las que yo le era infiel. Y a pesar de eso nunca me dijo, tú eres lo peor, y en esa cama donde yo estaba mal, sino que me cuidó, me limpió, me bañó, me dio amor. Pero yo no veía eso. En ese momento empecé a darme cuenta que yo estaba allí y que había algo detrás de esa razón. Y cerré mis ojos y empecé a llorar, y cuando cierro mis ojos empiezo a pasar como el cuadro de mi vida completo. Desde niño, todas las cosas que hice mal, todos los errores que cometí, el daño que le causé a otros, el mal que le causé a otros. Vi algunas mujeres que lloraban, me imagino que fueron viudas, algunas de ellas o madres que por errores míos en el pasado habían perdido a sus hijos, que por querer hacer justicia y con ese odio y rencor en mi corazón, a lo mejor les quité una oportunidad a sus hijos, a sus esposos. Y al final estaba mi esposa, vestida pero con la ropa sucia, rasgada, y al lado de ella estaba una niña también golpeada y maltratada. Cuando yo vi eso, yo entendía, y entendí en ese momento, que si yo no
cambiaba, ese iba a ser el estado final de mi familia, tal y cual, porque la palabra de Dios dice que con la vara que tú midas serás medido y se te añadirá 2 veces más, tal cual, dice la palabra. Entonces fue en ese momento cuando empecé a hablar con Dios y le dije: Dios mío, perdóname, yo me equivoqué, dame una oportunidad, yo quiero ser fiel a mi esposa, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen padre, quiero darle a ella lo que no le di, amarla, respetarla, quiero que me des una sola oportunidad y yo te entrego mi vida. Y ese día hice un pacto con Dios, sin saber cómo hacer un pacto. Ese día yo le hice una promesa a Dios que hasta hoy la he podido, gracias a su amor y misericordia, la he podido cumplir, porque Él es el que me ha permitido. Y es una promesa difícil, y es que cada vez que me encuentro a una persona que tiene que ver con el daño que yo pude haber causado en mi pasado, sea una familia, sea un hombre, una mujer, cualquiera que sea, le pido perdón, le confieso lo que hice y le doy la libertad que decida de acuerdo a lo que Dios permita. Eso no es fácil, pero solo Dios nos puede ayudar. Bueno, entonces, pasada la noticia del médico, yo firmé el papel para la cirugía y el lunes me empiezan los exámenes. Esto que yo, perdón, aquí me falta contarles un pedazo importante. Cuando estoy en la habitación llorando y después de que veo que pasa ese momento de mi vida, yo abro mis ojos y todavía la luz esa que yo no veía la ventana y las cosas estaba allí. Y yo lloraba y con los ojos cerrados le pedí a Dios una oportunidad y empecé a sentir mejor, como un hormigueo, y a recuperar sensibilidad en las piernas, sobre todo en la pierna derecha, donde era hipersensible. Y empecé como a sentir nuevamente que tenía como vida, como facilidad. Y había un aroma que empecé a sentir y a percibir con el olfato, un olor delicioso, un aroma que yo no les puedo decir de qué era, pero era algo encantador, algo agradable, muy rico. Empecé a sentir como que flotaba en la cama y ya no sentía ni la cama ni nada, como con esa tranquilidad, y abría mis ojos y solo me veía yo. Y entonces le decía a Dios que me diera esa oportunidad, y así lloré y lloré hasta que entró la enfermera, Milena, no la que me invitaba a suicidarme, sino la que me quería a mi esposa y a mi hija. Milena, a darme la medicina, y me dice: ole capitán, ¿por qué está llorando tanto? Tranquilo, no se preocupe, que todo va a salir bien, ya el lunes le hacen sus exámenes para ver cuándo le hacen la cirugía, para que se vaya para su casa, y me da la pastillita, me toma los signos que le toman a uno cada rato, y me dice, cuando me está tomando los signos, me dice: oiga, pero huele muy rico, ¿qué echó acá su mamá o qué echó usted que huele tan rico? Y estas palabras fueron las mías: eso debe ser ahí por la rejilla esa del aire. Me dice: si este hospital tiene más de 40 años, aquí no hay ni calefacción ni aire. No se me olvidará eso. Entonces yo me quedé callado y yo ahí seguía moqueando, como dicen las mamás a veces. Bueno, pasó eso, llegó el lunes, empiezan los exámenes. Allí tenían que estar unos generales, ¿no? Y unas personas, porque allá había la orden, humanamente alguien dio la orden de que yo no me podía morir, que a mí me tenían que salvar como fuera. Entonces resulta que me hacen los exámenes, bajo, y el día martes, entonces llega el médico por la tarde a la habitación y me dice: venga capitán, le tengo una mala noticia, le tengo que repetir los exámenes. Y la noticia era mala no por los exámenes, porque nunca me dijo el resultado, sino porque era un día entero en ayunas, desde las 6 de la mañana, en una camilla, por todo el hospital, por diferentes sitios, porque a mí me veía el cardiólogo, me veía el infectólogo, me veía el ortopedista. Entonces eso me decían: ¿de cuánto examen se le puede a usted ocurrir en un día? Y
Cuando usted está en un hospital se los hacen todos el mismo día, usualmente. Entonces todo el día uno en eso. Y me repite los exámenes el miércoles y otra vez el jueves me dice, mire, yo no sé, pero necesito hacer una junta el sábado. Una junta para tomar una decisión. No me acuerdo el nombre de la junta que él dijo, pero es como una junta médica ahí donde está la directora científica del hospital, el infectólogo, el cardiólogo, un médico internista y está él, que era el médico que me trataba. Y para tomar la decisión si hace la cirugía o no, me dice que debe ir mi mamá, mis hermanos o mi esposa, pero pues yo ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a mi esposa les he contado nada de lo que yo firmé, ni nada de lo que el médico me ha dicho. Entonces ellos no tienen ni idea. Mi esposa por supuesto no va porque está con la niña, y pues el contacto conmigo era poner en riesgo a la niña. Finalmente va un general, un coronel y mi familia. Y los médicos que les mencioné están en la habitación y este médico, el doctor Afanador, empieza a colocar todos los exámenes en la ventana y en la pared y empieza a relatar toda esa historia que estaba ahí escrita y entonces empieza a contar cómo fue que yo llegué al hospital, el estado que tenía, habla de que la endocarditis, que la no sé qué, que sí sé cuándo y dice